Hola niños, vamos a explicar los ángulos externos de un triángulo. Entonces la definición es el ángulo externo aquel formado por un lado y la prolongación del lado consecutivo. Entonces ya definimos que era consecutivo, los lados ya los conocemos y entonces vamos a ver, por ejemplo, lado acá. AC, que en este caso lo llamamos B, lado B. Este lado y la prolongación del lado consecutivo. Entonces, el lado consecutivo a B sería A. Entonces, la prolongación es esta. Entonces, si es el ángulo formado por un lado y la prolongación del lado consecutivo, el lado consecutivo a B es A, entonces lo prolongo acá y se forma con este lado. Entonces, este ángulo es el primer ángulo externo, lo vamos a llamar 1. Seguimos. El ángulo A, el lado A, ¿cierto? Y la prolongación del lado consecutivo, entonces sería el lado ángulo C, el lado C. Entonces, prolongo el lado C, o sea, sería este que está acá. Lo voy a prolongar. Y entonces con el lado A, aquí formaría el ángulo número 2. Ahora sigo. El lado C y la prolongación del lado consecutivo, entonces sería el lado B, entonces sería este, el lado 3. ¿Sí? Entonces estos 1, 2 y 3 serían 3 ángulos externos. Pero ¿qué pasa con este otro ángulo? Obviamente también puede ser un ángulo externo, también es un ángulo externo. Entonces, ¿cuál sería el externo? Del ángulo B y la prolongación del ángulo del lado consecutivo C, o sea, este. Entonces, este sería, entonces llamémoslo ángulo 4. Ahora, ¿qué pasa con este? Entonces sería el lado A y la prolongación del ángulo consecutivo, que en este caso en dirección contraria sería B, o sea, este. Entonces sería el ángulo 5. Y este que queda acá, entonces sería el lado C y el lado consecutivo en esta dirección es el lado A y la prolongación del lado A, entonces sería el número 6. Tenemos 6 ángulos externos. Ahora, por definición, habría 6 ángulos. Y entonces, ¿qué pasa con estos ángulos que también están por fuera? Pues según esa definición no serían externos, pero son opuestos por este vértice, ¿cierto? Y entonces sería un ángulo opuesto por el vértice. Ángulo opuesto por el vértice. ¿Listo? Entonces vamos a fijarnos en los ángulos externos. Ya los encontramos. Gracias.